Bendiciones con todos. Tema 9. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, de Nazaret a Capernaum, y utilizamos Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 17. En la segunda parte del capítulo 4 leemos sobre el inicio del ministerio de Jesucristo. Ministerio en Galilea. Luego de haber hecho la inmersión con Juan y haber ayunado por 40 días, Jesús regresó a Galilea para iniciar su ministerio, como dice Mateo capítulo 4 versículo 12. Uno podría suponer que Jesucristo elegiría Jerusalén como la sede de su ministerio, ya que era la capital de Israel y el centro religioso donde estaba el templo. Además, Jerusalén era la ciudad de Dios escogida para poner allí su nombre, como dice 2 de Crónicas capítulo 6 versículo 6. Y proféticamente es el lugar donde se establecería el trono del reino de David en la tierra, como dice Jeremías capítulo 3 versículo 17. A pesar de esto, Jesucristo no se estableció allí, sino que se fue a Galilea. ¿Por qué? Mateo explica la razón por la que Jesucristo permaneció en Galilea. Escuche el capítulo 4 versículo del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dijo, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Nectalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Tanto Capernaum como Nazaret se encontraban en la región de Galilea, que corresponde al territorio asignado a las tribus de Zabulón y Nectalí. Es una región al norte de Israel que cuenta con tierra fértil para cultivos y está a la par del mar de Galilea. A través de ese territorio pasaba una de las rutas comerciales más importantes del tiempo bíblico, conocida como Vía Maris, que conectaba a Egipto con Babilonia. Isaías la llama Camino del Mar y le llama así porque bajaba por la costa del mar Mediterráneo, siendo principalmente una región agrícola y comercial. Galilea no se caracterizaba por su espiritualidad, más bien era conocida como Galilea de los gentiles. Galilea no solo tenía un tránsito continuo de gentiles por la Vía Maris, sino que fue la región donde se asentaron otros pueblos gentiles tras la invasión de Asiria aproximadamente en el 740 AC, mezclándose con los pocos israelitas que quedaron. A pesar de la influencia gentil en Galilea, Jesucristo se estableció allí, cumpliendo así la profecía de Isaías que decía que en el lugar de tinieblas llegaría la luz. Escuche Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en los tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Nectalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció sobre ellos luz. La decisión de Jesucristo de vivir al norte también conlleva un mensaje profético, ya que en esa región vivieron lo que se conoce como las tribus perdidas, es decir, las 10 tribus de Israel del norte que se desvincularon de los reyes del linaje de David, reino del sur o reino de Judá. Por eso dijo Mateo capítulo 15 versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora de Nazaret a Capernaum. Durante su juventud Jesús vivió en Nazaret, pero cuando inició su ministerio él se mudó a otro pueblo. Escuchen Mateo capítulo 4 versículo 13. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Nectalí. A diferencia de Nazaret, que era un pueblo más poblado cerca del valle de Jezreel, Capernaum era apenas una aldea de pescadores que se encontraba a la orilla del mar de Galilea, que en realidad es un lago
no mar. A simple vista, ese traslado podría parecer desventajoso, pero había un propósito en ello. De la misma manera que Juan el Bautista se apartó al desierto, Jesús se asentó en Capernaum. La gente que quería oírlo allí llegaban a buscarlo de todas partes. Escuche Mateo capítulo 4 versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El nombre de Capernaum viene del hebreo Kefarnaum, que significa aldea de consuelo o reposo. Allí mucha gente encontró consuelo y reposo en Jesucristo. Hay una razón importante por la cual Jesucristo dejó Nazaret y la explicación la encontramos en el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús regresó a la región de Galilea, fue a Nazaret donde vivían sus padres terrenales, José y María, y allí él comenzó a enseñar. Escuche Lucas capítulo 4 versículos del 13 al 15. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Jesucristo regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Jesús era muy respetado y conocido en Nazaret. Como buen judío, él iba a la sinagoga todos los días de reposo. En un Shabbat le invitaron a subir al estrado para leer la sección de los profetas que tocaba para ese día. Escuche Lucas capítulo 4 versículos del 16 al 19. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Jesús leyó los primeros versículos del capítulo 61 de Isaías, versículo 1 y 3, pero no fue una lectura como todas las demás, pues todos se le quedaron viendo a Jesucristo. Seguramente se sintió una unción especial. Miren lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 20. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Teniendo la atención de todos, Jesucristo dijo lo siguiente, Lucas capítulo 4 versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Al principio todos estaban maravillados por las palabras y por la unción de Jesucristo, pero después lo menospreciaron porque todos lo conocían y sabían que era el hijo del carpintero. Lucas capítulo 4 versículo 22 dice: y todos le hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Por lo que dijo Jesús a continuación, es evidente que él había comenzado a hacer algunos de los milagros descritos en Isaías, pero no los había hecho en Nazaret, sino en Capernaum. Escuche Lucas capítulo 4, versículo 23. Él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y esto es todo lo que oímos que se había hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Después Jesucristo les explicó por qué los milagros no los hizo allí, sino en otros pueblos. Escuche el versículo 24 al 27 de Lucas capítulo 4. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de estas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo de los profetas Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La gente de Nazaret no reaccionó bien ante las palabras de Jesucristo. Escuche Lucas capítulo 4, versículo 28 al 29. Y todos en la sinagoga
se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Mire el versículo 30 de Lucas 4. Pero él, pasando en medio de ellos, se fue. Jesucristo no solo se fue de esa sinagoga, sino de la ciudad. Se mudó a Capernaum, donde fue bien recibido. Escuchen lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 31 y 32. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su enseñanza, porque su mensaje era con autoridad. ¿Qué les parece las verdades de la palabra de Dios? Jesucristo enseñando con autoridad, Jesucristo moviéndose de un pueblo a otro, porque en unos reciben la palabra y en otros no, como en el día de hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Gracias por acompañarnos aún en estos tiempos tan difíciles, Señor. Tu gracia y tu misericordia ha sido maravillosa, Señor. Y por eso te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y sigamos enviando esta palabra, estos videos a otras personas para que también sigan conociendo las verdades del Señor. Muchas bendiciones para todos.